Mis amigos, de verdad que estamos felices de estar nuevamente una semana más estudiando la lección de la escuela sabática. Este último trimestre del 2015, el libro de Jeremías. Es un libro en el cual tú vas a aprender mucho, ya lo hemos dicho, y que nos vamos a gozar porque hay mensajes que fueron para el tiempo de Israel, pero que hoy día pueden ser para tu vida. Te invito para que tengamos una palabra de oración y comencemos con nuestra lección de escuela sabática. Cariñoso Padre Celestial, gracias por darnos esta oportunidad de abrir tu palabra y poder compartirla y comerla juntos. Permite que sea dulce como la miel a nuestro paladar y pueda enriquecer y fortalecer nuestra vida espiritual. En el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. La lección número 2, la crisis interna y externa. Vamos a aprender de qué manera el pueblo de Israel falló, pero Dios no lo abandonó en su situación, sino que le mandó un mensajero llamado Jeremías que le hacía los llamados para poder hacer los cambios necesarios y evitar la crisis que ellos estaban afrontando. Quiero leerles esta parte. El pecado ya es suficientemente malo, pero cuando uno rehúsa apartarse de él, eso es una crisis. Había un problema en el pueblo de Israel, había una decadencia espiritual, pero ellos estaban todavía rehusándose a hacer los cambios necesarios. ¿Qué te parece, Luis Campo, esta lección? ¿Qué podemos hablar un poquito acerca de la historia, un breve repaso de la historia del pueblo de Israel? Sí, es muy interesante saber que a través del tiempo Dios siempre daba esa gran bendición de traer mensajeros, de instruirnos, de guiarnos para dirigirnos a un camino correcto. Y me doy cuenta que a través de los tiempos, como desde cuando Dios sacó de la tierra de Egipto al pueblo hebreo, desde Moisés, que fue su líder, que Dios lo puso, posteriormente fue Josué, y dentro de ese periodo de Josué preparó a personas indicadas, a los ancianos, consejeros de los pueblos, para que siguieran el camino de Dios. Pero esas generaciones se fueron acabando, claro. poco a poco, y empezaron ese periodo de los jueces, en el cual, mientras que el tiempo iba pasando, la palabra de Dios, los consejos de Dios se iban olvidando. Y eso pasa hoy día también, ¿no? Hay veces que nosotros tenemos cierto auge, generaciones muy buenas, pero también a veces perdemos un poco el enfoque. Una de las cosas, como tú lo estabas mencionando, Luis Campo, es que para poder entender el libro de Jeremías tenemos que entender un poquito la historia del pueblo de Israel y algunos otros libros. Y hay una parte importantísima que te va a ayudar mucho, está en el libro de los Jueces, capítulo 2, versículo del 1 al 15. ¿Por qué es que el pueblo de Israel falló? Yo quiero leerles a ustedes por lo menos este pasaje del 2, 1 y 2. Dice así la segunda parte. Yo dije, hablando Dios, jamás olvidaré mi pacto con vosotros, con tal de que vosotros no hagáis alianza con los habitantes de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Escucha esto. Pero vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho así? La amonestación que Dios le estaba dando al pueblo de Israel, Campos, y para nuestros amigos que siempre están con nosotros, es que ellos habían desobedecido. Esa es la palabra más fácil de entender. Dios había dicho una cosa y ellos habían hecho otra. Dios les dijo, esta es la tierra para ustedes, pero tienen que derribar los altares y expulsar a toda esta gente. La que no se quiera ir tienen que matarla, porque esta gente a ustedes les va a contaminar, les va a contagiar, les va a llevar por otros caminos. Campos, y esto me recuerda una pequeña historia que quiero compartir contigo acerca de una casa muy bonita, muy bien hecha, muy hermosa y grande que se estaba vendiendo en un precio bastante bueno, bien barata. Pero, ¿sabes? Casi nadie la quería comprar. Hasta que un día una familia decidió hacerlo. Y cuando hicieron todo el papeleo, el dueño le dijo, el que estaba vendiendo, esta casa es de ustedes, pero este clavo que está en la sala, en la pared, ese es mío. Esa es la única condición. Por eso está en este precio. Y la familia dijo, está bien, un clavo, ¿qué puede ser? Compraron la casa. Pero luego se dieron cuenta que este hombre venía 11 de la noche, a veces estaba lloviendo, y él colgaba ahí su capa para no mojarse en ese clavo.
Él venía a la mañana y traía su saco y lo colgaba en ese clavo. Esto fue fastidioso para la gente y un día le dijeron, pero usted, ¿por qué no se lleva su clavo? No, este clavo es mío y yo lo tengo en esta pared. Y esa fue la condición para poder hacer este negocio con esta casa. Lo que yo quiero decir con esto es que el pueblo de Israel dejó ese clavo que le pertenecía a Satanás. ¿Y sabes qué? Yo te voy a decir algo en esta mañana, o en esta tarde, o en esta noche, o en este día. Yo no sé dónde tú estás, yo no sé qué tú estás viviendo, yo no sé en qué momento de tu vida tú estás pasando, pero hay veces que nosotros dejamos clavos en el corazón que le pertenecen a Satanás. Y por eso es que a veces nosotros tenemos estas crisis, donde Satanás viene y reclama lo que es de él. Sí, es muy importante lo que tú has mencionado, porque al igual de esa historia que acabas de mencionar, en el pueblo de Israel, llegó a suceder esa situación. Y gradualmente, poco a poco, fueron cayendo de una forma tormentosa, a tal manera que llegó por un gran periodo una destrucción total en Jerusalén. Oye, lo acabas de decir muy bien, mis amigos, porque cuando nosotros no hacemos los cambios necesarios y no erradicamos lo que tenemos, tarde o temprano va a venir una crisis. ¿Cuáles son esos altares que posiblemente estén en tu hogar, están en tu vida, que tú necesitas derribar? Yo quiero invitarte que el Espíritu Santo te ayude para poder pensarlos y derribarlos y entregárselos al Señor y dedicarte 100% a Él. Vamos a ver los dos reinos y los dos males aquí juntos. ¿Cuáles fueron estos dos reinos? Si nos ponemos a leer en la historia, había Jerusalén y Judá. Esos dos pueblos fueron divididos porque nació de una raíz, y esa raíz fue desde los reyes antes. Si te das cuenta en la historia de Salomón, él fue decayendo poco a poco por las costumbres que él fue teniendo con sus esposas, lugares donde ellas venían. Empezaron a traer ídolos propios de sus naciones, y él permitió que pasaran esos ídolos a través de ese ambiente que tenía con sus esposas. No erradicó eso. Él no erradicó, y el problema grave fue que dejó que se fuera poco a poco incluyéndose más y más y más, que al terminar su reinado, los pueblos empezaron a pensar diferente a lo que Dios quería que pensaran, que era seguirlo a él nada más, y se fueron dividiendo esas dos grandes naciones que Dios no quería que fueran dos, que solamente fuera uno. Exacto. Hoy, Luis, me encanta eso que acabas de traer, porque a veces nosotros no entendemos cómo un pueblo que había visto las maravillas de Dios ahora tiene ídolos en sus medios. Pero precisamente el hijo de Salomón, Jeroboam, fue el que instituyó esta adoración falsa. Creó los ídolos, puso sacerdotes, puso un santuario falso, y todo porque quería que el pueblo no fuera a Jerusalén. Pero hay una cosa que yo quiero resaltar y quiero invitarte que tú lo analices bien. Cómo este pueblo se dejó engañar, porque obviamente habían puesto a un lado la palabra de Dios. Mi pregunta para ti y para mí también puede ser, a veces que nosotros olvidamos lo que dice la Biblia y nos vamos con lo que dicen los líderes, con lo que dice la gente. Yo quiero invitarte para que tú seas de todo corazón un siervo de Dios, que estudie la palabra y que hagas la voluntad de Dios. Porque si no, esto va a venir con los dos males. Aquí en esta parte donde nosotros vemos dos cosas graves que este pueblo de Israel hizo. Una vez que ya cayó en la idolatría, ahora viene a los dos males. ¿Qué te parece ahí, Tom? Sí, aquí nos trae algo muy sorprendente, y de hecho aquí en la misma lección nos menciona que dice dos males. Primero dice que habían abandonado algo más importante que cualquier cosa, a Dios. La fuente de agua viva, dice. Y el segundo, como resultado, había cavado para sí cisternas rotas que por supuesto no podían retener agua. Es decir, al abandonar a Dios habían perdido todo, y estas palabras llegan a tener aún más significado a la luz de lo que la palabra de Dios nos menciona. Campos, fíjate que una cosa importante, hay veces que nosotros comenzamos con poquito, pero empezamos a degradarnos, a caer. El pueblo de Israel se había apartado, tú lo dijiste bien, en la época de Moisés, ese liderazgo espiritual. Josué, dice que en la época de Josué espiritualmente estuvieron fuertes, pero morían los líderes y el pueblo comenzó a caer, hasta abandonar a Dios. Pero eso nosotros lo estamos viviendo en el 2015. Hay veces que estamos aquí, Campos, y de repente ya no. ¿Y qué se hizo, amado? ¿Y dónde está Luis Campos? Pues abandonaron a Dios. ¿Por qué? Porque hemos dejado esos detallitos, hemos dejado esas cositas
y no hemos arrancado, campo. Por eso mi preocupación, por eso mi alegría de que exista Aula 7. Porque nosotros no estamos estudiando contigo algo nuevo, simplemente te estamos recordando, Dios te está buscando. A pesar de todos los conflictos y la crisis, ahí estaba Dios. Yo creo que por eso Dios creó Aula 7, para que tú escucharas este mensaje hoy y tú lo pudieras poner en tu vida, para que yo pudiera estar hablando aquí y ponerlo en mi vida. Eso es lindo, Campos, porque abandonar a Dios ya es malo, pero buscar nuestras soluciones es aún peor. Deja enfatizar un poquito esto. Me impresiona mucho que a través de la historia Dios escoge a jóvenes selectos, como Josué era joven, José era joven, y muchos, el mismo Jeremías era joven, Daniel era joven. Dios escogió gente joven para que guiara a su pueblo. Querido hermano, querido amigo, no dejes en poco a un joven hacer a las ideas que posiblemente puedan ser utilizados por Dios para seguir lo recto ante los ojos de Él. Y más que eso, estaremos hablando con algún joven como Santiago en Veracruz, por mencionar algunos jóvenes donde quiera que nos estés viendo. Tú tienes un gran potencial y tú puedes ser un gran instrumento en las manos de Dios. Amén. Atrévete a trabajar con Él. Vamos a ver la amenaza de Babilonia. En este caso, Dios utilizó a esta nación prácticamente, y quiero leérselos aquí. Dice, Dios estaba usando a Babilonia específicamente como un medio para castigar a la nación de la apostasía. El pueblo de Dios había caído tan bajo que necesitaba unos latigazos, y para eso utilizó a Babilonia. Sí, es muy importante saber que a través de la secuencia de los tiempos, Jerusalén, Judá, dejaron de ser naciones grandes. Ellos fueron prácticamente naciones dirigidas por otras naciones. Primero fueron por los asirios, que Jerusalén fueron cautivados por los asirios primeramente. Pero asirios fueron cautivados por Egipto, y luego Egipto, el pueblo de Egipto fue destruido por Babilonia. Entonces fue un paso gradualmente cambiando el pueblo de Israel, guiados por diferentes pueblos, ya no guiados por las cosas de Dios, porque Dios, como dices tú, a través de los tiempos siempre me mandaba gente para que los guiara. Pero hoy día Babilonia fue el guiador, como dices, de pequeños golpes para que hicieran caso a lo que Dios quería que hicieran en su pueblo. Ahora, yo estoy pensando en que a veces en nuestra vida suceden cosas inesperadas, perdemos la salud, perdemos un ser querido, perdemos el trabajo, hay tantas cosas a nuestro alrededor. No te sientas mal, dobla tus rodillas y dile, Señor, esta es una manera de que tú me estás llamando. Yo quiero regresar a ti, yo quiero estar contigo. El pueblo de Israel había cometido los errores y Dios tenía que decírselos para rescatarlos, para despertarlos, para llamar su atención. Era tan grave que ellos pensaban que estaban haciendo bien. Y esta es la última parte de la lección, donde ellos juraban en falso. Ellos pensaban que con tener el templo del Señor, eso era más que suficiente. Hay veces que nosotros pensamos que con el solo hecho de ser un miembro de una iglesia, y siendo más específico, con el solo hecho de ser adventista del séptimo día, yo ya tengo un derecho al cielo. Y eso no es así. Tenemos que vivir un día a día, una relación íntima con Dios, contándole nuestras penas y nuestros sueños, y también pudiendo o dejándonos guiar por Él. Si estás viviendo una crisis, Dios te está buscando. Quería mencionarte, ir contra la corriente es un reto, querido hermano, querido amigo. Todo el mundo va hacia una dirección, pero tú como cristiano siempre tienes que ir hacia la corriente que Dios quiere que tú vivas. Aunque sea muy difícil, aunque haya tropiezos, aunque haya caídas, ten por seguridad de que Dios siempre va a estar contigo y te va a levantar y va a seguir adelante contigo, mano a mano, paso a paso. Y si no puedes, Él te va a cargar para que vayas contra esa corriente. Amén. Qué lindo mensaje. Nosotros nos estamos despidiendo. Yo quiero rogarte y pedirte que te suscribas aquí. Aquí tenemos nosotros este lugar donde queremos verte, que te suscribas. Por favor, aquí está la página donde tú nos puedes escribir, recibimos tus comentarios, porque queremos que este programa Aula 7 sea tuyo y sea para los demás, sea una bendición para tu vida, para tu iglesia, para los jóvenes, para todos aquellos que puedan estudiar la escuela sabática. Si no tenemos este folletito, lo que nosotros hablamos está aquí y tú puedes estudiarla todos los días con nosotros. Gracias de todo corazón. Recuerde que la próxima semana vamos a estudiar esta lección importantísima, los últimos 5 reyes de Judá. Yo creo que no te la puedes perder. Esto será una bendición y te invito
que le digas a Dios y haga los cambios necesarios en tu vida. Recuerda, si hoy estuvo bien, mañana estará mejor.